Este es el momento del mensaje. Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno es estar aquí para alabar a Dios. Es una mañana muy bonita para que nosotros nos reunamos como el cuerpo que somos de Cristo, para alabar su nombre, para glorificarle, para confraternizar entre nosotros, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Dios, te damos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, y gracias por tu bondad. En tus manos estamos, Señor. Sabemos que no sabemos nada, pero confiamos en que tú nos vas a dirigir, Dios mío, que tú nos vas a guiar y que las palabras que vamos a expresar van a ser dirigidas por ti. Padre, gracias te damos, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a hablar de un tema que es de suma importancia para el ser humano y lo fue mucho más y lo es todavía para Dios, porque Él ha querido librar al ser humano de esto desde siempre. Y el tema de esta mañana se titula El hombre y el pecado. Dios, hermanos, ha querido librar al hombre del pecado desde el día uno. Desde siempre, Dios ha luchado para que el hombre no caiga en pecado y así alejarse de él. El texto que vamos a usar como base de este tema, Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice así la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Palabra de Dios. Su palabra dice, hermanos queridos y amigos que en esta mañana nos visitan, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, a partir de aquí, de esta premisa o de este texto que nos enseña que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, Dios tuvo que hacer algo para volver al hombre hacia él, porque todos pecaron, hermanos. El enemigo en estos tiempos ha querido, así lo ha hecho con muchos, engañar al ser humano, poniendo en su mente de que están bien con Dios, de que llevando esa vida que llevan, aún alejados totalmente de Dios, viviendo una vida conforme a sus propios deseos, aún así hay personas que manifiestan que están bien con Dios, de que no es necesario congregarse, de que no es necesario venir a una iglesia a orar cada domingo o 3 veces a la semana, reunirse, que no es necesario alejarse de sus propios deseos, de sus creencias, de lo que ellos consideran que está bien. Y aún así, sabiendo todo esto, hermano, nosotros que lo vemos, ellos dicen que están bien, que no necesitan hacer nada más, que Dios sabe, claro que Dios sabe, pero su palabra está ahí y nos enseña que todos pecaron y que para usted salirse de esa condición de estar destituido de la gloria de Dios, necesita hacer algo. No es porque yo lo diga totalmente convencido, no, yo estoy bien con Dios. No, la palabra de Dios dice que tú pecaste y que tú estás destituido de la gloria de Dios, que yo en algún momento pequé y estaba destituido de la gloria de Dios, que usted pecó en algún momento y también estaba destituido de la gloria de Dios. Y tuvo que hacer algo para poder volver a estar dentro de la gracia del Señor. El pecado, hermanos, es un cáncer en este mundo. El pecado, hermanos, ha llevado a muchas gentes
a la muerte, tanto física, y hay muchos más muertos espirituales que están caminando sobre la tierra por causa del pecado, por causa de que no han entendido que necesitan un arrepentimiento, que necesitan dejar de vivir conforme a sus deseos, conforme a lo que ellos consideran que está bien. Yo siempre digo, por ejemplo, en el trabajo a veces el tema, siempre uno interactúa con los compañeros. No, pero que no es como tú dices, porque yo me siento bien, que yo no hago. Digo, mira, tú trabajas aquí, ¿verdad? Sí, yo también. Aquí hay reglas y normas en esta institución donde tú y yo trabajamos. Si tú no cumples con esas normas, con esas leyes, con esas reglas, pues tú no vas a poder trabajar aquí. Lamentablemente te van a cancelar o simplemente si tú cuando te la presentan dices que no, pues no te aceptan. La iglesia es una institución también y tiene reglas, normas que hay que cumplir para tú poder estar bien con Dios. Y si tú no cumples con lo que Dios enseña a través de su palabra, pues olvídate, no vas a estar bien con Dios. Simple y llanamente. Pero hay personas que siguen engañados y aún así no entienden. La realidad del pecado. Romanos capítulo 3, versos 10 hasta el 12. Romanos capítulo 3, versos 10 hasta el 12. Dice así la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Palabra de Dios. Citando aquí unos textos del Antiguo Testamento, dice su palabra, y el hermano Pablo repitiéndolo aquí, plasmándole la palabra de Dios, para que entiendan, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Hermanos, el hombre se desvió del camino de Dios. Para el hombre volverse a encaminar, tiene que buscar a Dios. No es buscar sus propios deseos, no es buscar hacer lo que yo considere que está bien, es buscar a Dios y cumplir con su palabra. En la iglesia, hermano, no se hace lo que yo quiera, ni lo que nadie quiera, simplemente se hace lo que Dios manda. Y así vamos a estar bien. Tenemos aquí, todos tenemos una manera de pensar, fuimos creados de una manera distinta. Tenemos diferentes formaciones, pero cuando llegamos aquí a la iglesia, nuestros pensamientos deben ser un solo: agradar a Dios, cumplir con su palabra. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Olvidémonos de cualquier otra cosa. Olvidémonos, hermano, de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque si yo trato de imponer mis ideas, puede ser que yo tenga idea buena, pero también puede ser que tenga idea mala. Y si yo trato de imponer la mala, ¿qué pasa? Entonces ya va a haber un problema. Entonces, nosotros tenemos la palabra de Dios aquí escrita, ese manual que Dios nos dejó como enseñanza para que podamos vivir conforme a su voluntad. Entonces, el hombre que vive en pecado es porque no esto que está escrito aquí lo ha dejado a un lado. Se ha olvidado de que la palabra de Dios está aquí escrita y que por esta palabra es que debemos de regirnos. Por esta palabra es que debemos de regirnos. ¿Qué es el pecado, hermanos? El pecado es transgresión de la ley de Dios. Es desobediencia, rebelión contra el Creador. Eso es pecado. Cuando tú y yo transgredimos la ley de Dios, cuando fallamos al blanco, cuando los mandamientos de Dios no lo cumplimos, eso es pecado. Entonces, ¿ustedes creen que yo viviendo una vida alejada totalmente de lo que Dios ha mandado, no me congrego, no predico, no
visito a los enfermos, no visito a los presos, no oro. ¿Ustedes creen que yo puedo estar bien con Dios? No, hermanos. Entonces el mundo se ha dejado engañar, como dice el narrador aquel, hermano, que para nosotros los aguiluchos a veces es molesto, como un niño chiquitico. Hermano, se han dejado engañar, como un niño pequeñito sin conocimiento, teniendo la verdad frente de ellos, hermanos, teniendo la verdad ahí, habiendo personas que le predican día tras día, que le dicen lo que verdaderamente Dios quiere, y aún así no entienden o no quieren entender. Como dice la palabra de Dios, a veces ignoran voluntariamente. Hay muchos seres humanos así, hermanos, que ignoran, y usted se da cuenta cuando hay alguien que sabe que está mal y usted le va a decir algo para ver si puede ayudarlo y usted se da cuenta porque le meten otro tema o dicen que no pueden ahora y así por el estilo. Hay personas que lo escuchan que usted ve que es que están mal, pero a veces por ignorancia, que no saben exactamente que están mal, pero hay otros que sí lo saben. Están plenamente conscientes de que su vida no está acorde a lo que Dios quiere, pero no se dejan ayudar. Entonces, quieren vivir conforme a sus deseos en pecado, porque no hay otra palabra para definir eso. Usted está o está bien con Dios o está mal con Dios. ¿Qué se traduce? O no tiene pecado o sí tiene pecado. No es que nosotros los cristianos no pecamos, pero no vivimos una vida de pecado. No, hermanos. Nosotros fallamos, nos equivocamos, tropezamos, caemos, pero nos volvemos a Dios, pedimos perdón, nos arrepentimos y eso nos duele en nuestro corazón cuando sabemos que hemos pecado. Entonces, por eso no vivimos una vida de pecado, sino que fallamos. Pero en el mundo, cuando usted no está con Dios, vive una vida de pecado en constante peligro. En constante peligro, porque usted no sabe el día, primero, que Dios va a enviar a su Hijo para levantar su iglesia. Segundo, el día que usted va a partir de este mundo porque ya se acabó su tiempo aquí. No lo sabemos, hermanos. No sabemos eso. La ciencia puede avanzar lo que quiera, puede inventar lo que desee, pero eso no lo va a poder prevenir o prever. No va a poder, hermano. Nadie puede saber el día que Jesucristo va a volver. Ni siquiera los ángeles que están en el cielo al lado de Dios, adorándole desde la eternidad, saben el día y la hora. Usted puede estar lo más enfermo que usted esté y un médico no puede decir, mira, a tal hora, tal minuto y tal segundo va a fallecer. No sabe, tampoco. No sabe. Entonces, el que vive en pecado está en constante peligro y usted no se imagina qué peligro. Porque, querido amigo, el que vive en pecado está en el peligro de morir eternamente. ¿Qué es morir eternamente? Irse al infierno. Alejado de Dios y de su gracia por la eternidad. Hermano, cuando yo pienso en eso, hermano, mire, es algo demasiado terrible. Es algo demasiado terrible, hermanos. Vivir eternamente lejos de Dios, sufriendo en un lugar donde lo único que va a haber es dolor. Por la eternidad. Por la eternidad. Piense a ver, por la eternidad, 1 año, 2, 1000, 2000, 5000, 1 millón de años, lo que usted piense, así su mente puede llegar. Por ese tiempo va a estar el hombre lejos de Dios sufriendo. Usted va a seguir en ese peligro. ¿Quiere, querido amigo, seguir en ese peligro? Ojalá y Dios le ayude a que cambie de parecer. Dios quiere, pero usted que tiene que dejarse ayudar de Dios y que pueda venir a Jesucristo y pueda apartarse del pecado y pueda vivir una vida para Dios y pueda vivir una vida sin ese peligro constante. La vida de nosotros es tan frágil, hermano. Es como una nube que usted la ve ahora y ahorita no la ve.
tan frágil nuestra vida. Nosotros que pensamos que no, que yo no voy a morir ahora, ¿y por qué? Yo no estoy enfermo, yo estoy joven. Usted no sabe, hermano. Yo tampoco sé. La muerte puede llegar a cualquiera en cualquier momento. En cualquier momento. No hemos visto muerte que a nosotros nos duele. Usted dice, wow, pero ¿cómo es posible que tanta coincidencia? Una vez una pareja de cristianos, eran evangélicos, iban para el Cibao y cayó un árbol. ¿Ustedes se acuerdan seguro? Que eran como pastores, algo así. Y en ese preciso momento, ese árbol cayó, ellos cruzando en su vehículo y los mató a los dos, hermanos. Eso hace unos años ya. El día del agua, cuando se cayó la cosa de los elevados, de los túneles. Ustedes iban cruzando por ahí, era un segundo más, uno menos para que se salvaran o murieran. Y pasó, hermano. Entonces, nosotros no sabemos, pasan tantas cosas en este mundo, tantos accidentes, tantas cosas que nosotros no sabemos, que no tenemos control de ellas, que vivir lejos de Dios en pecado, hermano, mire, es un peligro constante. Incluye no solo el pecado, actos visibles, sino también pensamientos, intenciones y omisiones. El hombre del mundo vive de la apariencia, vive de lo que el otro vea. Ahora más con las redes, ahora hermano, todo el mundo quiere vivir conforme a lo que ya esa corriente ha determinado. No es lo que a ti te guste, ni lo que tú creas que es bueno, sino lo que esa corriente ya determine. Entonces, no solamente lo que yo veo, que usted ve una persona ahí haciendo cualquier cosa que usted sabe que es pecado. Ya mira, está pecando. Pero hay cosas que están dentro del corazón del hombre que usted y yo no la vemos. Y Dios sí sabe. Dios sí sabe. Hay pensamientos, hay intenciones del hombre que solo Dios la conoce. Y por eso no significa que tú estés bien porque no lo ve al hombre, porque tú hayas engañado a los que están a tu alrededor por mucho tiempo, a los que te sigan, a los que te ven. Eso no significa que tú no estés en pecado. No significa que Dios no lo sabe. No significa que no vas a dar cuenta de eso a Dios. No, Dios sabe el pensamiento tuyo y el pensamiento mío. Dios sabe todo, hermanos. Todo. Dios sabe tu intención. Dios sabe por qué de verdad tú estás haciendo tal o cual cosa, o yo. Dios sabe, hermano, por qué yo hago tal o cual cosa. Si lo hago de verdad, de corazón, o lo hago simplemente para que me vean. Y a Dios no lo podemos engañar. Entonces, no creamos que porque no se ve lo que tenemos en el corazón, eso va a pasar desapercibido y Dios no lo va a tomar en cuenta. Claro que sí. Dios lo va a tomar en cuenta. Y tú y yo vamos a dar cuenta de eso a Dios. También hay omisiones, hermano, que son pecados. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si usted omite venir a la iglesia, usted puede quedarse en su casa, está leyendo la Biblia, por decirle algo. Usted dice, oh, estoy leyendo la Biblia, aquí yo me voy a quedar porque aquí yo me concentro más en la hora del culto. El día tiene 24 horas. A la hora del culto se quedó usted leyendo la palabra de Dios. Si usted dejó de venir a la iglesia por cualquier razón que no sea justificada, bueno, si usted está operado, si usted no puede caminar, y tal o cual cosa, lo entendemos, hermano. Pero si usted dejó de venir a la congregación porque sí, estamos en pecado, hermano. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que no dejemos de congregarnos. Si usted deja de orar, ¿usted cree que estamos bien delante de Dios? Tampoco. Si usted deja de predicar y yo también, tampoco. Entonces, volvemos a las personas del mundo. Hay personas que dicen que están bien, pero no hacen ninguna de estas cosas. Están omitiendo mandamientos de Dios que son esenciales para estar bien con Él. Y aún así se engañan y creen que están bien. Aún no predicando, no orando, no leyendo la palabra, no congregándose. Ni siquiera se han bautizado para perdón de su pecado. Y aún así piensan que están bien con Dios. Vamos a leer, mano Ruiz, tiene el micrófono, varón de Dios. Sí, primera de Juan, capítulo 3, verso 4.
Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén, gloria a Dios. Lo que decíamos ahorita, hermano, que el pecado es infracción de la ley y todo el que comete pecado infringe la ley. Infringe la palabra de Dios, infringe sus mandamientos. Pecado no es solo hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. Santiago, capítulo 4, verso 17, varón Miguel Ruiz. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Ya decíamos, hermano, nosotros sabemos qué es lo bueno. Nosotros tenemos en la palabra de Dios las instrucciones de lo que hay que hacer para agradarle a Él. Y si lo dejamos de hacer porque yo decidí, también es pecado. También es pecado. No es lo que yo diga, hermano, ni lo que yo decida hacer o no hacer. Porque a veces nosotros seleccionamos en la iglesia las cosas que hacemos y las que no hacemos. Por ejemplo, no, yo no voy a la cárcel, ahí es un problema para allá, todos esos presos, arriba de uno, yo me siento incómodo, me siento hasta asustado. La palabra de Dios manda que hay que visitar a esa persona. Yo salir a visitar a un hermano, no, a mí no me gusta eso, yo no me creo así, yo no visito, porque me enseñaron que eso no está, no es ético. Yo no sé cómo está esa persona, si yo llego, hermano, hay que visitar a los hermanos en Cristo. Eso es bueno, hermanos. Y si no lo hacemos, estamos pecando con Dios. No, yo para salir a predicar, yo no, qué sé yo, como que no tengo ese don. No, hermano, la predicación no hay que tener el don, ni no, o sí o no. No es aquí un ministerio en la iglesia. Predicar la palabra a los del mundo es un mandamiento. Su mandamiento es. No es aquí como un don de cantar o de que el hermano canta mejor que yo. Y vamos a poner hermano, eso no es malo. Para que la adoración se vea más bonita. Por hermano fulano lee mejor la palabra, hermano tiene el don de la oración. Cuando ora, hermano, se siente bien esa oración, una oración bien ordenada. No, el predicar la palabra de Dios al mundo no es así. Usted tiene que predicar la palabra. Usted tiene que pedirle a Dios que le ayude y predicar, porque si omitimos eso, si dejamos de hacer eso que es bueno, también estamos pecando. Entonces, cuidado, hermano, si nosotros seleccionamos las cosas que hacemos y no hacemos en la iglesia, porque eso no es una opción. Hay mandamientos que no son, o ningún mandamiento es opcional, pero hay en la iglesia, lo que Dios ha mandado, tenemos que hacerlo todos por igual. Todos. Y puede ser que hayamos caído, algunos, en algún momento, en ese tipo de pecado. Pero Dios nos va a ayudar a comprender lo que Él quiere que hagamos cada uno de nosotros para que dejemos de hacer esas cosas que tal vez no están muy bien hechas. Bien, hermanos, el tiempo avanza bastante rápido. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7, hermano Ruiz, por favor. Génesis capítulo 3, versos 1 hasta el 7. Aquí vamos a ver el origen del pecado. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Gloria a Dios. Hermanos, aquí vemos que el pecado entró al mundo por un hombre. Desde entonces, el pecado afecta a toda la humanidad. Desde entonces, el pecado afecta a toda la humanidad. Se dejó engañar o se dejaron engañar Adán y Eva. Eva primero se dejó engañar de Satanás, su astucia, queriendo ella saber más de lo que Dios le había dicho, de lo que Dios le había dejado para conocimiento de ellos. Y esa oferta que le hizo el enemigo, de que van a ser igual a Dios, de que van a tener más conocimiento, cayó. Y su esposo, Adán, también con ella. De ahí en adelante entró el pecado en el mundo. Y desde entonces afecta a todos. La universalidad del pecado. Como leíamos en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, la Biblia declara, según el texto, que todos hemos pecado, no hay excepción. No hay excepción. Esto significa que ninguna obra humana puede restaurar la relación con Dios por sí misma. Ninguna obra humana puede restaurar o pudo restaurar la relación del ser humano con Dios por sí misma. Tuvo que pasar algo extraordinario. Tuvo que pasar algo que marcó la historia de la humanidad para poder esa relación del hombre con Dios ser restaurada. Tuvo que venir el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, venir desde el cielo, hacerse hombre, nacer de mujer y entregar su vida en la cruz para que usted y yo podamos tener acceso nuevamente a la gracia de Dios. Tuvo que pasar eso, hermanos, algo extraordinario. Para el ser humano eso es algo extraordinario. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores venir a la tierra y hacerse hombre y morir, poner su vida en manos de pecadores, eso es algo, hermanos, que no tiene comparación. No tiene comparación alguna. No hay nadie que haya hecho algo semejante en la historia de la humanidad. Jesucristo vino a la tierra para reconciliarnos con Dios, para quitar de en medio el pecado que nos iba a llevar al hoyo, al infierno, a la condenación eterna, a la separación de Dios y el hombre por toda la eternidad. Tuvo que Jesucristo hacer eso para reconciliarnos. Ustedes ven la consecuencia de ese día, de que Eva no haya podido evitar caer en ese pecado. Adán no haya podido evitar caer en ese pecado. Dios tuvo que hacer eso por nosotros. Aún él pudiendo quedarse así, no hacer nada, porque Dios no tiene necesidad de lidiar con el ser humano, pero así lo ha querido por su inmenso amor y su inmensa misericordia. Las consecuencias del pecado, hermanos. Romanos 6:23 dice así la palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. La consecuencia del pecado, hermanos, es la muerte.
la muerte espiritual, la muerte eterna. Esa es la paga del pecado. No hay otra cosa con lo que se pueda pagar el pecado. Sin embargo, dice su palabra en la parte B del verso, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Jesucristo, hermanos, nos dio vida. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos dio vida y vida eterna, hermanos. Gracias a Él y a su misericordia tenemos vida. Porque nosotros no podíamos hacer nada para pagar el precio del pecado. No, hermano. Estamos condenados. Estábamos condenados. Era sellado esa sentencia. Sellada con el anillo del rey. Poniendo la comparación como antes, que si ese sello estaba, era irrevocable esa sentencia. Sin embargo, Dios, por amor a nosotros, por amor a toda la humanidad, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y pagar esa deuda del pecado. Tú y yo teníamos que haber muerto. Tú y yo, la sentencia era ir al infierno a sufrir eternamente. Esa era la sentencia sobre el ser humano. Sin embargo, Dios cambió eso. Dios cambió eso. Le dio un giro, no de 360, porque íbamos a caer en el mismo lugar, de 180 grados. Le dio un giro el Señor. Y ahora, por Jesucristo, tenemos esperanza de vida eterna. Él cargó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Jesucristo, hermano, vamos a darle el valor que merece eso. Vamos a darle el valor que merece ese sacrificio que Jesucristo cargó en sus hombros, el pecado suyo y el pecado mío. Y hermanos, por puro amor. No era que tenía un compromiso, ni debía un favor. No, hermano, por puro amor, por su misericordia. Porque Él así lo quiso, porque así lo decidió Él. Y por eso debemos estar doblemente agradecidos. Porque Él nos salvó y nos salvó por amor. No porque era un compromiso, ni una deuda, ni nada de eso. Por amor, hermanos. Se entregó a nosotros, se entregó en la cruz por nosotros. El pecado crea una barrera entre el hombre y Dios. Esta separación es espiritual y eterna si no se busca la reconciliación. Isaías capítulo 59, verso 2, hermano Miguel Ruiz, por favor. Isaías 59, capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Gloria a Dios. Nuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros. El pecado, eso es lo que hace, hermano, separar al hombre de Dios. ¿Cómo el hombre se deja engañar tan fácil por seguir sus deseos y entonces separarse de aquel que lo ha amado tanto? Eso es lo que hace el enemigo, separarte de Dios, quien te ha amado por encima de todas las cosas, no importando qué, no importando lo que tú hagas o no. Dios te ama. Ahora Él quiere que tú te arrepientas. Él quiere que nos arrepintamos. Él quiere que sigamos su camino, que nos bauticemos para perdón de nuestros pecados y nos mantengamos firmes en su camino hasta que vayamos a Él o Él venga por nosotros. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Aunque el pecado hizo esa separación, Dios te dejó esa vía, eso ahí abierto para que tú puedas volverte a Él. Y Dios está esperando con los brazos abiertos a que te vuelvas a Él. Deja de vivir en pecado. Deja de vivir conforme a tus propios deseos. Deja de vivir atado a la voluntad del enemigo y vuélvete a Dios. Bien, hermanos, estamos ya concluyendo. La solución al pecado, hermanos,
La solución al pecado está plasmada en la palabra de Dios. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Manos, ahí está la solución. Todo aquel que crea en Jesucristo, haga su voluntad, se bautice, se arrepienta, va a tener vida eterna. Esa es la solución a ese mal tan grande que tiene el hombre, que es el pecado. No hay un mal más grande en la humanidad que el pecado. Porque, hermano, nosotros a veces, o el ser humano, como que se desvía, se le olvida que esto que estamos viendo aquí es pasajero. Que todo lo que vemos aquí es pasajero, se va a acabar un día. Pero más allá de todo esto, hermanos, ¿hay vida? Más allá de todo esto, existe la eternidad. Eso es lo que es verdaderamente importante para el hombre. Trabajar en esta tierra para la eternidad. Dos lugares existen en la eternidad: el cielo y el infierno. Esos dos lugares, hermano. No hay otro lugar. Olvídese de lo que digan por ahí, que el limbo, que qué sé yo qué, que nada de eso. Dos lugares, el cielo y el infierno. ¿A dónde irás tú? ¿A dónde iré yo? Dios quiere que tú vayas al cielo. Dios quiere que tú vayas a vivir con Él eternamente, a gozar de sus bondades, a vivir al lado de Él, alabándole por la eternidad, glorificando su nombre, sin sufrimiento, sin dolor, sin angustia, sin necesidad de nada, hermanos. Eso es lo que quiere el Señor, que el hombre viva para Él darle ese regalo, el regalo de la vida eterna. Dios compartir su lugar de morada con nosotros, hermano. Oigan qué bendición más grande. Ningún ser humano todavía ha ido allá. Nadie todavía. La Biblia vemos casos del tercer cielo, de que una visión de el seno de Abraham, pero allá donde está Dios, nadie. Entonces Dios, cuando todo esto termine, cuando todo esto se acabe, Dios quiere llevarte a ese lugar. Dios quiere llevarte al lado de Él para que tú disfrutes de ese lugar donde todo es perfecto, donde no hay necesidad de nada, donde el hombre va a vivir una vida plena por la eternidad. Hermanos, yo no sé si esta oferta no es lo suficientemente buena para que tú te arrepientas. Yo no sé si esta oferta no es lo suficientemente buena para convencerte, pero no te puedo decir otra cosa. Vivir para siempre al lado de Dios, la mejor oferta del mundo. No hay otra cosa mejor, hermano. Aún en esta tierra con tantos problemas, lo que estamos en el camino vivimos una vida de paz, de tranquilidad, de gozo. Aún estando aquí con tantas dificultades, imagínese usted allá en el cielo, al lado de Dios, donde este cuerpo de muerte no va a existir, transformado, donde las lágrimas se van a secar, donde las enfermedades serán cosas del pasado, donde el hambre no va a afectarnos, donde el dinero no va a ser importante, la grandeza, donde nada de esto que vemos en la tierra va a importar. Hermanos, gracias a Dios porque Él nos ha rescatado. Querido amigo, vuelvo y te repito, no sé si esa oferta es lo suficientemente buena, pero analízalo. Piensa si hay algo mejor en el mundo que vivir para Dios. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y siempre. Gracias.